El gobierno de España declaró persona non grata al embajador de Venezuela en Madrid. Esa fue la respuesta a la misma medida tomada ayer por las autoridades del país suramericano. Los funcionarios de cada nación tienen 72 horas a partir de los anuncios para abandonar sus embajadas. Este es un informe de Andrés Oncel. El gobierno español declaró persona non grata al embajador de Venezuela en Madrid, Mario Isea, y lo invitó a abandonar el país en un plazo de 72 horas. El Gobierno lamenta la decisión del Gobierno de Venezuela de declarar persona non grata al embajador de España en Caracas. Ante una medida de este calado, el Gobierno responde de forma proporcional y por ello ha decidido, en estricta aplicación del principio de reciprocidad, declarar persona non grata al embajador de Venezuela en España. Esta medida llega como respuesta a la decisión de Venezuela de dar un plazo de 3 días al embajador español en Caracas, Jesús Silva Fernández, para que abandone el país. Tras conocer la noticia, la Unión Europea condenó firmemente la decisión de Venezuela y expresó su apoyo a España. La Unión Europea condena la decisión de las autoridades venezolanas. Expresamos nuestra solidaridad con España y llamamos a revertir la decisión, ya que va en contra de la necesidad de mantener abiertos los canales diplomáticos. Esta no es la primera vez que un funcionario de la Embajada de Venezuela es expulsado. En diciembre de 2017, Canadá y Brasil informaron que los encargados de negocios ya no serían bienvenidos en sus países. Nos acompaña en el estudio Ronald Rodríguez, él es investigador adscrito al Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario, aquí en Colombia. Ronald, buenas noches, bienvenidos a France 24 y gracias por estar con nosotros. En las últimas horas se han agravado las tensiones diplomáticas entre la Unión Europea y Venezuela, específicamente con España, con esta expulsión de los embajadores de lado y lado. Le pregunto, ¿cuál es la lectura que se le puede dar a esta nueva amenaza al presidente Nicolás Maduro, teniendo en cuenta que ellos primeramente fueron los que expulsaron al embajador de Caracas? Bueno, hay que tener en cuenta que la política exterior de Venezuela se ha ido cerrando. Venezuela ha montado una serie de prácticas para ir alejándose de la comunidad internacional, mantiene una relación muy fluida con sus socios estratégicos, pero cada vez, rechaza a la comunidad que lo cuestiona en cuanto a sus decisiones y acciones al interior del país. Llama la atención como un país que antes era abierto al mundo y que se caracterizó en América Latina por una relación fluida con Europa, con Norteamérica, incluso con los países sudamericanos, cada vez se cierra más y toma acciones con aquellos que no siguen su discurso. Ahora, tras las sanciones impuestas por la Unión Europea a varios funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro, hoy el presidente francés Emmanuel Macron dijo que planea una reunión para implementar nuevas sanciones a funcionarios o al gobierno del presidente. ¿Por qué la comunidad internacional se tardó tanto para implementar estas sanciones al punto de donde está la crisis de Venezuela hoy en día? Bueno, realmente se esperaba que la negociación fluyera. En América Latina y en el mundo queremos que la respuesta al problema que vive hoy Venezuela sea una respuesta negociada, que el gobierno empiece a abrir una serie de espacios e incluso que se diera un proceso de elecciones transparente con observadores internacionales que permitiera a Venezuela salir del vericueto en el que se encuentra. No obstante, el gobierno lo que ha hecho es se ha ido cerrando cada vez más, incluso tomó acciones como una ejecución extrajudicial que veíamos en el caso de Óscar Pérez, lo cual hizo que la comunidad europea empezara a presionar más. Y ante esto, pues lo que hizo el gobierno fue anticipar las elecciones, así que la respuesta de la comunidad internacional muy seguramente va a ser no reconocer este proceso electoral y fundamentalmente atacar a los funcionarios del gobierno, que es lo que les parece que les duele más, les molesta más cuando las sanciones son personales. Ahora, como usted lo dice, hablemos de las elecciones presidenciales en Venezuela que fueron adelantadas. Hoy el presidente Nicolás Maduro ya dio a conocer su eslogan y la campaña, ¿cómo podría ser? De cierta forma, ya está haciendo una campaña política que no está autorizada actualmente por el Consejo Nacional Electoral. ¿Esto es legal y qué dice la oposición al respecto? Bueno, tristemente las campañas en Venezuela, incluso desde los tiempos de Chávez, son absolutamente de David contra Goliat. El gobierno toma todos los recursos que tiene, los invierte en la campaña, utiliza los espacios públicos, los medios de comunicación. De hecho, es una campaña en la cual la oposición juega contra, digámoslo así, en desventaja porque recordemos que en el caso venezolano no se permite la financiación por parte del Estado de los partidos políticos, pero se sabe que el PSUV está financiado por el Estado. En cambio, aquellos sectores económicos que apoyan a la oposición son fuertemente criticados, son fuertemente sancionados, no se les da dinero para poder hacer importaciones y mantener su actividad económica, así que, no es raro, pero lo que llama la atención de esta campaña particularmente es que no le dio tiempo a la oposición de estar lista. Rápidamente, ya para finalizar, con estas ideas del presidente Nicolás Maduro,
¿Cuál será el escenario para Venezuela a corto plazo? Se agudizará la crisis, lo vemos con la moneda. En diciembre el bolívar estaba a 100.000 bolívares por dólar, hoy ya está por encima de 260.000 bolívares por dólar. El desabastecimiento aumenta, más venezolanos abandonan su país. Según las cifras de estimaciones que se tienen, son 4 millones de venezolanos que están por fuera de su país, venezolanos que no van a poder participar en la contienda electoral, y que países vecinos e incluso en toda América Latina estamos recibiendo la influencia de esa salida, de esa desesperanza que vive el pueblo venezolano.